Profe, disculpe, Bueno, ¿para cuándo tiene que entregar el trabajo del primer corte? Escúcheme. ya te respondo. Buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la grabación de la videoconferencia de hoy, 7 de octubre, son las 6:33 de la noche. Esta es la clase número 5 del primer corte de cálculo vectorial. Bueno, entonces antes de entrar en materia con la temática de trabajo de hoy, me preguntan que cuándo son las fechas de entrega. Entonces, las fechas de entrega, recuerden que están, las voy a presentar acá, en nuestro curso de cálculo vectorial, aquí donde dice próximos eventos. Entonces, el quiz empieza el 10 de octubre y va hasta el 12. El examen parcial empieza el domingo 11 y va hasta el miércoles 14. ¿Sí? Aquí están cuándo inicia y cuándo termina. El quiz, miren cuándo inicia, cuándo termina, el primer parcial cuándo inicia, cuándo termina. El taller va hasta el miércoles 14 de octubre. ¿Listo? Y recuerden que la sustentación tienen ustedes, a partir de enviar el examen, tienen 3 horas para organizar pues sus apuntes, lo que escribieron y enviarlo al link correspondiente que cierra el jueves 15 de octubre a las 3 de la mañana. ¿Por qué a las 3 de la mañana? Pues teniendo en cuenta que de pronto hay alguno que presente el parcial a las 10 de la noche. Recuerden que son 2 horas, pero se cierra el parcial a las 23:59. Entonces, si usted lo empieza a las 11 de la noche, a las 12 se lo cierra. ¿Listo? Entonces, supongamos que alguien empezó el parcial a las 10 y lo terminó a las 11:59 de la noche, entonces tiene hasta las 3 de la mañana para enviar la sustentación. Pero pues la idea es que no vayan a dejar para última hora sus trabajos. Recuerden que las actividades obligatorias son taller y examen y sustentación de examen. El quiz es opcional, por tanto, no es obligatorio presentarlo. Sin embargo, pues son 5 preguntas que independientemente de las décimas que les pueda dar sobre el parcial, es como para también que ustedes sepan qué tan bien o qué tan bien o qué tan mal se han preparado para el examen. Profesora, buenas noches, con David. Buenas noches, David. Profesora, ¿cuál es la última clase de este corte? ¿La de hoy o la de este sábado? La del sábado. Ok, gracias. Listo, entonces el sábado terminamos de cerrar el tema. Listo, sin embargo, pues yo les subo las diapositivas completas para que vayan adelantando su estudio. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos ahora sí. Creo que una pregunta. Dime, Ingrid. El taller tengo entendido que se puede hacer entre 2 o 3 personas máximo. Sí, el taller tiene, aquí donde está el taller, ahí están las condiciones. Entonces acá dice, en la primera, para la entrega de este taller se permitirá enviarlo individual o en grupos de a 2 o de a 3 estudiantes. ¿Mm? Entonces, lo pueden enviar en máximo de a 3 y recuerden que pueden ser de los 2 grupos, o sea, pueden hacer grupitos intergrupales siempre y cuando asegúrense que yo sea la profesora titular, ¿no? Yo estoy titular con el grupo A y con el grupo D, ¿no? Asegúrense bien, revisen en Univets porque lo que vale más que lo que esté en el aula virtual es en Univets. En Univets ustedes en qué grupo están. Porque después si tienen problemas yo no puedo, digamos, entrarles a resolver nada porque pues los otros grupos B y C son los profesores que les corresponde el grupo, creo que es la profe Tatiana, ¿de qué? De trabajar las notas con ellos, ¿no? Solamente sería eso, o sea, si se van a hacer con otro estudiante de otro grupo, que se asegure que está en el grupo, en este caso sería en el grupo D, como este es el grupo A, que esté en el grupo D. ¿Listo?
Bueno, ¿qué otra cosita quería decirles antes de empezar la temática? El taller, definitivamente, pues como yo les mostré en la presentación inicial, lo que pasa es que en el contenido programático dice que el primer corte va hasta todo lo de derivadas, pero realmente pues yo ya he sido práctica y, y me he dado cuenta que no alcanza uno a ver todas las derivadas, todas las clases de derivación que se trabajan con optimización. Y como el segundo corte realmente la temática es corta, porque solamente integrales dobles y triples, ahí se puede uno, digamos, empatar con lo que lleva y terminar derivadas. Entonces, obligatorio de entregar del taller ítems, ejercicios que sean del primer punto, del segundo punto, del tercero que lo trabajamos hoy, del cuarto punto. Quinto, sexto y séptimo no alcanzamos no creo que alcancemos a verlo. Yo ya con el grupo D hicimos la clase ayer y lo que vamos a hacer el sábado es como profundizar en la parte de derivadas parciales para no ver más tema y que las cosas pues tampoco se vean a la carrera, porque lo importante es que quede listo. Entonces, obligatorio sacar los ejercicios hasta el punto 4. Ahora, si alguien ya estudió el tema por adelantado o hay algunos chicos que están repitiendo y ya se acuerdan bien de cómo se desarrollan los puntos 5, 6 y 7 y quieren entregarme de ahí para completar los 10 puntos, ¿qué? Se los recibo, obvio, tienen que verificar que están bien, no me pueden después salir que como no lo alcancé a explicar, entonces, profesora, válgame, ¿no? Si ustedes hicieron un estudio del 5, 6 y 7 y están seguros del punto, me lo pueden entregar, no hay ningún problema. Pero es obligatorio que saquen los puntos del 1 al 4. Entonces, los 10 puntos que hay que entregarlos, si usted va estudiando al ritmo que yo voy dando la clase, son de ahí, desde el 1 hasta el 4. Por tanto, el examen va hasta derivadas parciales. ¿Listo? La otra temática no entraría para este examen, sino para el siguiente. Hasta ahí está claras las condiciones para ver si podemos empezar ya a desarrollar el tema de hoy o todavía hay dudas. Si hay dudas, por favor, este es el momento de hablar. Dime, ¿quién está hablando? ¿Javier? Ok, Javier, dime. Si una persona pues decide hacer el taller solo, digamos que la nota también se ve como recompensar, pues digamos que no es lo mismo hacer los 10 puntos, hacer digamos 3 o 4 puntos. No. Se hacen, pues, tiempo, ¿no? No. No, el taller, o sea, si es solo, si es en grupo de A2 o es en grupo de A3, la calificación es sobre lo que está bien. Si los 10 puntos están bien, saca 5. Si está mal uno, saca 4 o 5. No interesa si son en grupos de A2, de A3 o es individual. ¿Sí? Porque lo de individual se permite es porque yo sé que hay personas que de pronto no se conocen con nadie del grupo. O bueno, hay gente que no le gusta trabajar en equipo el taller y eso confía más en sus propias habilidades y conocimientos. Entonces, pues por eso se lo puede presentar individual. Y en grupo, creo que la idea del grupo es ayudarse entre los que están en el equipo para entender todos los ejercicios. Porque si ustedes como equipos o como grupos van a dividirse los temas para que cada uno haga 1 o 2 ejercicios y ya, y no van a estudiar el taller, pues les va a ir mal en el parcial, muchachos, porque el parcial es de todo. Y la idea del taller es que ustedes practiquen. Es más, si fuera posible, hacer todos los ejercicios para estudiar, independientemente de lo que me vayan a entregar. ¿Sí me explico? O sea, si ustedes están pensando en hacer un grupo y repartirse simplemente los ejercicios y no hacerlos todos, los 10 ejercicios entre todos y colaborarse para estudiar, pues entonces no están haciendo realmente un grupo para lo que debe ser, que es aprender, sino para pasar una nota. Y realmente recuerden que pasar la nota, aunque es importante, realmente lo secundario, lo importante es aprender. O por lo menos yo lo digo cuando yo trabajaba en equipo
cuando era estudiante en la universidad. ¿Qué hacíamos? Nos sentábamos todos los del equipo y si eran 10 ejercicios, los 10 los hacíamos entre todos. ¿Listo? Esa es, entonces, sí, Javier. Sí, profe. Ok, entonces esa es la idea del trabajo en equipo, chicos. No se van a poner a repartirse los ejercicios y no miran los demás, porque entonces no están estudiando, no están haciendo lo que deberían hacer. Cuadren una videoconferencia entre ustedes con el Meet y encuéntrense y usen un tablero. Hay muchas pizarras ¿qué? Online. O este mismo Meet tiene ¿para qué? En la parte de compartir, para una pizarra sencillita y van aprendiendo entre todos. Esa es la idea del equipo, que discutan entre ustedes, que aprendan entre todos. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, entonces arranquemos con la temática de hoy. Entonces, ¿cómo? Profe, discúlpeme, qué pena. Dime. Por favor, excúseme interrumpirla. Profe, en todos los ejercicios tenemos que solamente hacer el desarrollo o también colocamos la gráfica que nos arroje GeoGebra. Lo que les pide el ejercicio, ¿sí? Entonces, si el ejercicio le pide gráfica, hay que hacerlo. ¿Sí? Okay. Ahora, Okay. la gráfica... Solo en los casos que lo indique, ¿sí? Exacto. Si listo. la gráfica la hacen GeoGebra o ustedes manejan otro graficador o si lo quieren hacer manual, lo que pasa es que para mí manual sí es como más difícil, pues lo hacen. Por ejemplo, este primero y este segundo ítem pide gráficas. El tercer ítem no pide gráficas. El 4, el 4 no pide gráficas. Entonces, hacen lo que les pide el ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí. Muchas gracias. Ok. Entonces ahora sí entremos en materia con nuestras diapositivas. Entonces, nuestras diapositivas vamos a trabajar la primera parte de la clase, límites y continuidad. Entonces, para trabajar límites y continuidad, primero vamos a ver este cuadro sinóptico o especie de mapa conceptual donde vamos a comparar la forma en que se hallaban límites por allá en cálculo diferencial, que era en una variable. Esta parte roja es como se hallaban límites en una variable y la parte azul como se van a hallar límites ahora en varias variables. Entonces, como son en varias variables, nosotros vamos a trabajar en dos variables. ¿Qué quiere decir? Que la función z está despejada en términos de x y y. Entonces, recordemos un poquito cómo se hacía en cálculo diferencial. Entonces, cuando yo tenía funciones en una variable, solo se medía la distancia entre el punto x, y a b de una manera. X tiende a A solo en dos posibles direcciones de aproximación, ¿se acuerdan? Cuando X tendía a un punto dado, solamente se miraban dos posibles direcciones para saber cómo eran las imágenes. Mirábamos acercándonos al punto A por la derecha y buscando encontrarnos al punto A por la izquierda. Y cuando íbamos mirando eso, mirábamos sus imágenes. ¿Qué pasaba? Si por la izquierda y por la derecha obteníamos un valor diferente, decíamos que el límite no existía. Si por la derecha y por la izquierda encontrábamos el mismo valor, el límite existía. ¿Sí? Eso era lo que trabajábamos a grosso modo en cálculo diferencial. Entonces, ¿qué hacíamos? Mirábamos solamente dos posibles direcciones, no había más, porque era cálculo en una variable. Ahora aquí, ¿qué pasa? En dos variables, primero se puede hacer que x, y tienda a un punto a, b desde un infinito de direcciones. Como es, si la función está definida z en dos variables, vamos a estar en tres dimensiones, ¿cierto? Y en tres dimensiones voy a tener muchas formas de acercarme al punto que yo quiero. ¿Cuántas formas? Infinitas. Va a haber infinitas direcciones. Entonces, el límite existe si al acercarme a ese punto, por todas las direcciones posibles, me da el mismo valor. De lo contrario, pues no existe el límite. Dice acá,
Si existe el límite f de x, y, tiene que aproximarme al mismo límite sin que importe cómo, es decir, qué dirección o qué trayectoria yo tomo. Si encontramos dos trayectorias distintas de aproximación a lo largo de las cuales la función f de x, y tiene diferentes límites, entonces el límite no existe. Como hay un infinito de direcciones, si yo encuentro dos direcciones diferentes de aproximarme a un punto, y esas dos direcciones diferentes, al aproximarme a ese punto, me da un límite diferente, entonces el límite no existe. Entonces, miren, ya empieza a complejizarse un poco. En una variable era mirar dos direcciones no más, por izquierda y por derecha. Si por izquierda y por derecha me daba lo mismo, listo, el límite existe y es ese valor. Si no, pues no existe. En cambio, ya en varias variables hay infinitas soluciones para tomar. Entonces, ya de aquí es más fácil, a veces en varias variables, demostrar que un límite no existe a demostrar que existe. Entonces, esa es como la primera idea intuitiva. Vamos a verlo con una gráfica. Aquí hay dos límites que están resueltos en el cálculo de Stewart y se hizo la gráfica. La gráfica de estas dos funciones se hizo en 3 dimensiones. Entonces, resulta que la función o la superficie en 3 dimensiones de x al cuadrado más y al cuadrado, de seno, perdón, de x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, cuando x, y, cuando el punto x, y tiende a 0, 0, eso es igual a 1. Entonces, miren, el punto acá está 0, 0. Entonces, yo me voy a acercar, ese es el punto en el plano cartesiano. Yo me voy a acercar a ese punto y voy a ver sus imágenes. ¿Cómo me puedo acercar? Miren, aquí hay dos trayectorias. La trayectoria en rojo, me voy a acercar por el eje X. ¿Y va para dónde las imágenes? Van para 1. ¿Van para dónde? Para 1. Me puedo acercar siguiendo el eje Y, que es el verde. ¿Para dónde van las imágenes? Para 1 también. De hecho, hay infinitas formas de acercarme. Yo me puedo acercar, por ejemplo, por ejemplo, así, en esa espiral, y también va para 1. Por ejemplo, me puedo acercar así, y encuentro que también va para 1. Puedo ir de muchas maneras, puedo ir como una curvita así, y también va para 1, ¿sí? Entonces, este dio 1 porque cuando el punto x, y, que es una dupla, porque está en el plano cartesiano x, y, tiende a 0, 0, la imagen de esta función, seno de x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, tiende a ser 1. Y aquí es muy importante la palabra tiende. Recuerden, chicos, que en límites no me importa qué valor tome la función en ese punto que estoy mirando. Me importa es para dónde tiende. Lo que pasa es que en varias variables, pues tengo muchos caminos para aproximarme y encontrar para dónde va. Ahora miremos esta. Esta la hicieron en el libro. Vamos ahorita a mirarla algebraicamente, pero bueno, vamos a ver la imagen. Tenemos la función x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Esta función está pintada acá en amarillo, que se ve en dos formas. Resulta que yo quiero saber cuál es el límite cuando x, y tiende a 0, 0. Entonces aquí me dicen que no existe. ¿Por qué? Miren, aquí se tomó una trayectoria, miren esta, una trayectoria paralela al eje X, que es esta. Esa trayectoria dijo que iba para 1. Al tomar yo esa trayectoria para observar, va para 1. Y resulta que aquí abajito, vamos a mirar esta, se tomó una trayectoria paralela al eje Y, que es verde. Resulta que esa iba para menos 1. Miren, aquí se ve la que es paralela al eje Y, pero aquí se ve aquí abajito. Iba para menos 1. O sea, encontré dos trayectorias, que siguiendo dos trayectorias para acercarme a las imágenes del punto 0, 0, me dieron dos valores, 1 y menos 1.
Por eso el límite no existe. Ahora, hay funciones o hay gráficas de funciones que son muy complejas y que de pronto con verlas uno no dice, ay, mire, esta trayectoria va para un valor y esta va para otro. Entonces existe un método algebraico para poder saber si el límite, para poder demostrar si el límite no existe. En general es mucho más fácil y la mayoría de ejercicios son demostraciones de que un límite no existe, más de que el límite exista, porque probar que un límite exista, si la función no es continua, a veces se hace más complejo porque ¿cuántas trayectorias hay? Por ahora creo que lo que hemos aprendido de toda esta carreta hasta el momento es que hay infinitas trayectorias. Entonces es más complejo. Vamos entonces a ver la definición formal de límite que nos da el libro y entramos en materia a hacer ejercicios. Bueno, dice acá, la definición. Sea f una función de dos variables cuyo dominio D contiene puntos arbitrariamente cercanos a AB. ¿Sí? Aquí los puntos en límites para funciones en dos variables es una dupla, porque son puntos en el plano XY. Entonces decimos que el límite de f de x, y cuando xy tiende a b es L. Y escribimos así. Esta es la forma de escribir esa notación. Límite de f de x, y cuando xy tiende a b es L. Esta es la notación y se puede escribir así o la otra forma de escribir la notación es así. O así, f de x, y tiende a L cuando xy tiende a B. Cualquiera de estas tres notaciones que se usa es correcta. ¿Cuál es la que nosotros vamos a usar? Nosotros vamos a usar esta. ¿Sí? Esta es la que vamos a usar. Bueno, ya la parte de abajo es como la parte formal de epsilon y deltas para poder demostrar que un límite existe, pero esto ya es más como para los matemáticos. Aquí lo importante es esta parte y pues las otras dos notaciones en caso tal de que les salga en algún otro libro que estén consultando distinto al Stewart. En el Stewart trabajamos esta. Bueno, entonces ahora sí vamos a ir a la parte formal. Entonces, como ya sabemos, para que un límite exista, por todas las trayectorias que yo me aproxime a este punto que está en el plano cartesiano AB, debe tender a la misma imagen en Z, ¿cierto? Entonces, lo que es fácil demostrar, o bueno, fácil no, digamos menos complejo demostrar, es que un límite no existe. ¿Cómo se demuestra? Entonces, si f de x, y tiende a L1 cuando el punto XY tiende a AB a lo largo de una trayectoria, es decir, defino una trayectoria que aquí llaman C sub 1 y defino otra trayectoria C sub 2. Y con esas dos trayectorias yo encuentro los límites. Si esos dos límites, L1 y L2, resultan ser diferentes, entonces el límite alrededor del punto que me interesa, que es AB, pues no existe. Y aquí está un ejercicio desarrollado. Lo voy a dejar ahí porque les sirve a ustedes para estudiar, pero vamos a hacerlo paso por paso aplicando este teorema de límites y trayectorias en una nueva diapositiva. Entonces, se van a dar cuenta que no es difícil, no es difícil. Lo que sí toca tener muy claro, chicos, son los conocimientos de límites que ustedes vieron en cálculo diferencial. Entonces, acá voy a escribir el ejercicio. Entonces, el ejercicio que nos piden hallar es el siguiente. Nos piden demuestre que límite de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado de cuando x, y tiende al punto AB, pero en este caso el punto AB que nos pone
el ejercicio es 0, 0. Uy, quedó muy feo. Cero, cero. Perdón, un momentico. Entonces, vamos a demostrar que ese límite no existe. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que ese límite no existe? Nos dice acá, hay que encontrar dos trayectorias, C1 y C2, tal que cuando yo haya el límite con esas dos trayectorias, esos dos valores L1 y L2 de cada uno de los límites sean diferentes. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar dos trayectorias. Entonces, vamos aquí a poner la solución. Voy a tomar dos trayectorias. ¿Cuáles? Las que yo quiera. Entonces, voy a tomar trayectoria 1. Voy a empezar por la más elemental. ¿Sí? Entonces, me devuelvo aquí a la gráfica. ¿Qué trayectorias tomaban acá para las dos gráficas? Tomaban eje Y, eje X. Eje X, eje Y. Entonces vamos a tomar la del eje X o el eje Y. Podemos tomar otro. Entonces, la trayectoria 1, voy a tomar el eje X. Me voy a aproximar a 0, 0 por el eje X. Entonces, para poderlo hacer, tengo que recordar que la ecuación que me genera el eje X, que es una recta horizontal, es Y igual a 0. Todas las rectas horizontales es Y igual a una constante. Entonces, si es el eje X, pues Y igual a 0. Hasta ahí, ¿está claro que el eje X es Y igual a 0? Sí, señora. Ok, entonces ya tenemos definida la trayectoria 1. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo hago para acercarme a 0, 0 por esa trayectoria? Entonces, vamos a trabajarla de la siguiente manera. Entonces, límite cuando X, Y tiende a 0, 0 de f de X, Y. Esta es la notación general. Me devuelvo acá. La notación general, mírenla aquí. ¿Sí? Ahora, observemos lo siguiente. Como el eje X es que Y valga 0, entonces, ¿cómo me queda el límite? Límite cuando X, Y tiende a 0, 0 de f de X. Miren lo que voy a hacer. En X no pasa nada, pero en Y, vuelvo a repisar acá, Y dijimos que vale 0. ¿Por qué? Porque esa es la trayectoria que estoy tomando. El eje X es Y igual a 0. Entonces, donde aparece Y, voy a poner ese 0. F de X, 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo me queda mi función? Voy a reemplazar esto en mi función original. Entonces, eso es límite cuando X, Y tiende a 0, 0. ¿De qué función? Entonces, esta de acá. Esta de acá es aplicarla a la que me dieron originalmente. Esta es la función f de X, Y. Pero como Y se volvió 0, entonces, ¿qué pasa? Lo que está con X queda igual. Lo que está con Y, porque esta es la coordenada en Y, lo reemplazo por 0. Entonces, me queda, voy a escribirla, con rojo lo que queda igual. Como X no pasa nada, entonces queda igual. X al cuadrado.
Aquí abajo, como x no pasa nada, queda igual x al cuadrado. ¿Qué pasa? Y dice menos y, pero y es 0, por lo que la trayectoria que elegimos fue el eje y, 0. Más 0 al cuadrado es 0. Aquí este y. Y al cuadrado, entonces 0 al cuadrado, 0. ¿Para qué se hace eso, chicos? Para poder hallar el límite siguiendo esta trayectoria en el punto dado, teniendo una función ya no en dos variables, sino en una variable. Y en una variable ustedes saben sacar el límite. ¿Por qué? Porque ustedes vieron cálculo diferencial. Entonces, ¿cómo me quedó la función? Me quedó de la siguiente manera. Me quedó límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahí para ese límite? Fácil, elimino. ¿Y esto qué me da? Límite cuando x, y tiende a 0, 0 de, como quedó simplificado, x al cuadrado con x al cuadrado, eso es 1, ¿cierto? Y por propiedades de límites, aquí se aplican todas las propiedades de límites que ustedes vieron en cálculo diferencial. El límite de una constante es 1. Ahí sí no importa para qué punto yo lo mire, me da 1. Entonces, por conclusión o en conclusión, por la trayectoria que ya la definimos allá arriba, se tiene que el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Por la trayectoria 1, y mejor escribámosla, ¿no? La trayectoria 1 es el eje X, o sea, y igual 0. Esa fue la trayectoria que se tomó. ¿Vieron el límite por la primera trayectoria, lo que significa? Sí, señora. Entonces, Si lo tomamos entonces para Y también nos va a dar 1, ¿no? Pues haciéndolo así como mirando a ojo. Creería que también nos da 1. podría ser 1, pero podría ser que no. ¿Sí? Pero hagámoslo entonces por el otro eje. ¿Sí? Hagámoslo por el otro eje. Entonces, espere acá, me voy a salir un momentico. Porque hacer una raya acá con este pulso que tengo me queda horrible. Entonces, venga, hacemos la raya así. ¿Qué pasó? ¿Sí me escucha? Sí, señora. Sí, señora. Ah, ok. Listo. Entonces, vamos entonces a mirarlo por la otra trayectoria. Igual son infinitas. Si ustedes quieren, pueden tomar trayectorias como decir, y es igual, trayectoria 1, y igual al logaritmo natural de x. Pero pues yo no lo haría así porque lo que hago es complicar muchísimo el límite, ¿no? Pero según la definición, son infinitas trayectorias, usted escoge la que quiera. Entonces, trayectoria 2, por ejemplo. Entonces, miremos trayectoria 2. Eje, entonces miremoslo por el eje Y. Si yo tengo el eje Y, tengo que dar una ecuación, ¿no? La ecuación del eje Y, ¿cuál sería? A ver, díganme ustedes. Con X igual a 0. Ajá, muy bien, con X igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Límite
cuando la función, límite de la función f de x, y, cuando x, y tiende a 0, 0, porque ese fue el punto que nos dijeron para analizar, que es límite de f, entonces, x, y. ¿Quién es x en este caso? X es 0, 0. De y no me dijeron nada, y queda igual. Punto x, y tiende a 0, 0. Entonces, quiere decir que en nuestra función a las x le vamos a reemplazar por 0 y y si las dejamos tal cual aparezcan en la función. Entonces, esto me quedaría límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función, ¿cómo nos quedó? Entonces, borro aquí arribita. Bueno, entonces me queda. Dice acá, x al cuadrado, pero x es 0, entonces me queda 0. 0 al cuadrado, 0. Menos y al cuadrado, y si no hay ningún problema, se pone igual, tal cual. Abajo, aquí dice x al cuadrado. X al cuadrado, pues es 0, 0 al cuadrado, 0, más y al cuadrado. Ajá. Y listo. Entonces, ¿esto qué me queda? Arreglo las cuentas, que eso no queda así de feo. Por favor, chicos, el micrófono, que se escucha a veces ruido de casita. Entonces quedaría menos y al cuadrado sobre y al cuadrado. Igual que en el anterior, yo puedo simplificar, pero mira que casi nos sale 1, no nos dio 1, pero casi. ¿Qué nos da? Nos da límite de x, y, perdón, de x, y no. Cuando x, y tiende a 0, 0, ¿de quién? Arriba quedó menos 1 por el menos que hay ahí, ¿cierto? Y como eso es una constante, entonces me da menos 1. Entonces, conclusión, por la trayectoria, por la trayectoria 2, que ¿cuál es la trayectoria 2? El eje Y, o sea, cuando x valga 0, me da que el límite x, y tiende a 0, 0 de la función completa x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, ¿qué obtuve? Obtuve que por una trayectoria me da un valor 1 y por la otra trayectoria me da un valor diferente, menos 1. Por tanto, respuesta, bueno, por tanto quedó demostrado que el límite no existe. Respuesta, el límite dado no existe. Puedo encontrar 3 trayectorias que dé diferente, pero con 2 que dé diferente ya se demuestra que un límite no existe. Entonces, ahora sí como que vamos entrando más en materia, ¿no? Entendemos que hay trayectorias, que las trayectorias las podemos escoger como queramos. Pues digamos que estas son las que uno piensa normalmente de primeritas, eje X y eje Y. Pero hay más. Ahorita vamos a hacer ejercicios con más trayectorias. Pero hasta aquí, ¿más o menos entendida la idea? Sí, señora. Sí, señora. Profe, Bueno, una pregunta. ¿Hay dime. momentos en los que las trayectorias no sean a libre albedrío, sino que sean específicas? Pero tendría que decírselo en el problema. Tome tal trayectoria. ¿Sí? Tendría que decírselo el problema. Pero en general, si es haya el límite o demuestre que el límite no existe, no, usted toma qué trayectoria usa. Ok, profe. ¿Sí? Para las diapositivas que voy a subir, les subo, pues yo les dejo esta diapositiva, pero pues como mi letra está muy fea acá,
está bien escrita, ¿sí? Que es la misma de allá. Usamos trayectoria eje X, eje Y. ¿Ok? Me gustaría esa. En este primero voy a ensayar. Ya los otros es más como leer lo que ahí está. Voy a dar aquí una nueva diapositiva y ensayemos dos trayectorias diferentes a las que trabajamos. Gustavo, se te está abriendo el micrófono a cada ratico. Pues igual yo los puedo silenciar, pero es para no estar pendiente ahí de los micrófonos, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer ese mismo, pero con otra trayectoria. Entonces, límite, cuando X, Y tienda a 0, 0, de X al cuadrado menos Y al cuadrado sobre X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, digamos que esas trayectorias anteriores, que era el eje X y el eje Y, no se nos ocurrieron. A mi grupo de trabajo se le ocurrió otra trayectoria. Entonces, vamos a mirar trayectoria 1. Trayectoria 1. Entonces, a ver, Y igual a X al cuadrado. Voy a usar la función cuadrática, ¿sí? Y igual a X al cuadrado. Entonces, ¿cómo me queda? Límite cuando X, Y tienda a 0, 0 de la función f de X, Y, ¿cierto? Entonces, aquí iría f de X, Y, que es esta de aquí arriba. Pero entonces, como yo tengo que Y es igual a X al cuadrado, aquí donde Y, escribo el X al cuadrado. Esta es la Y de allá, ¿sí? Y lo reemplazo. Límite cuando X, Y, D tiende a 0, 0. Entonces vamos arreglando la función. En la X no pasa nada. En la Y vamos a cambiar Y por X al cuadrado. Entonces, arranquemos. Quedaría X al cuadrado, esta normal, no pasa nada. Menos, aquí es donde vamos a cambiar. Y al cuadrado, pero Y es X al cuadrado. Entonces quedaría X al cuadrado, X a la 4. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Sí, señora. Sobre. Entonces vamos acá. X al cuadrado no pasa nada. Más Y al cuadrado, aquí hay una Y. Y dijimos que era X al cuadrado, Y a la 4. Listo. Y hacemos los procesos. Entonces Profe, es quedaría... X a la 4, ¿no? X a la 4. No. Sí, porque Y vale X al cuadrado. Ah, en el denominador. Sí, estaba mirando el otro. Sí, tienes razón. Ok. Ok, profe, gracias. Sí, sí, ok, tienes razón. Listo. Entonces acá yo tengo este límite cuando X, Y tiende a 0, 0. B. Entonces hagamos allá el trabajo. Entonces este que se podía hacer arriba, yo podría factorizar X al cuadrado que multiplica a 1 menos X a la 4. Sí, como ya son límites en una sola variable, pues aplican todo lo que ustedes aprendieron de límites, ¿no? Factorizan, si hay raíces, racionalizan. Y aquí abajo quedaría X al cuadrado por 1 más X a la 4. Ay, perdón, X a la 4 no, aquí me quedó mal. ¿Cierto? Porque si estoy factorizando, X a la 2. ajá, quedaría X a la 2, aquí arriba y aquí abajo. Este con este se va y me queda entonces límite cuando X, Y tiende a 0, 0 de 1 menos X al cuadrado sobre 1 más X al cuadrado.
Aquí ya no hay ningún problema, ya podemos resolver. Entonces, ¿qué pasa? Como esto está así, yo puedo ya sustituir. Ahora, ustedes dirán, pero X, Y tiende a 0, 0. Sí, pero como esto está solo ya en una variable, porque esa es la idea de usar la trayectoria, que quede en términos de una sola variable. O todo con respecto a X, o todo con respecto a Y. Entonces, quedó en una sola variable. Entonces, yo digo, la variable es X, entonces voy a reemplazar, es este 0 de acá. Entonces, quedaría 1 menos 0 al cuadrado, 0, sobre 1 más 0 al cuadrado, que es 0. Entonces, ¿qué me dio el límite? 1. 1. ¿Listo? Entonces, por la trayectoria 1, el límite, cuando X, Y tiende a 0, 0, de la función X al cuadrado menos Y al cuadrado sobre X al cuadrado más Y al cuadrado, me da 1. 1. Listo. Ah, bueno, la trayectoria 1 hay que decirla siempre cuál es la trayectoria, ¿no? Y igual a X al cuadrado. Trayectoria 2. Entonces, espere acá. Le doy escape un momentico aquí. Y le vamos a insertar otra forma. Ahí, listo. Entonces vamos con la trayectoria 2. Entonces, trayectoria 2. Voy a usar la función identidad. Entonces, la función identidad, ¿se acuerdan? Es cuando Y es igual a X. O lo puedo escribir de otra manera, X es igual a Y. ¿Sí? Sí, profe, sí, señora. Entonces, la puedo escribir Y igual a X o X igual a Y. Cualquiera de las dos. X igual a Y. Entonces, otra vez, en términos prácticos, es escoger la trayectoria que uno quiera y despejarla donde va. Entonces, voy a decir X igual a Y. Entonces, voy a decir que esta Y, coma, voy a poner con azul, Y, para identificar que X lo reemplacé por Y. Y Y, si la dejo normal. Ay, perdón. Este era con negro. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda límite cuando X, Y tiende a 0, 0, D. Entonces, donde está X, que es el azulito, le voy a poner por Y. Entonces, dice acá, X al cuadrado, lo voy a poner como Y. Entonces, quedaría Y al cuadrado. Menos Y, si queda igual, entonces Y al cuadrado acá. Sobre X al cuadrado. ¿Mm? Profe, X, no Ay, sería- X, perdón, sí. Y, profe. Bueno, era para saber si estaban pendientes, si se habían dormido. profe, Sí. ¿y ahí no sería Y a la 4? ¿En dónde? Ahí, profe, en Y. La primera, la En el En azul. No, esta, ahí no. No, ahí no. No, porque en- está convirtiéndolo, ¿no? sí, porque es que aquí no era Y a la 4, sería Y a la 4 si yo hubiera dicho X es igual a Y a la 2, ¿sí? Sí, por Pero la ley de aquí X exponentes. es igual a Y. Pero no. Ah, ok. sí. Gracias. Sí, sí, sí. ¿Sí me señor. entendiste? Sí, sí, En el señor. anterior, como Y era igual a X al cuadrado, ahí Sí. sí se elevaba. Sí, Ok, señor. listo. Entonces, este X al cuadrado es Y al cuadrado acá. Y el otro Y si es normal,
el otro y es normal, más y al cuadrado ahí. ¿Listo? Y resolvemos. Entonces, límite del punto. Profe, Señora, ¿usted nos promete que el parcial va a ser así de fácil? mis parciales siempre son fáciles. Pregunte y verá. Preguntó, Que ¿quién siempre son preguntó? fáciles. ¿Quién preguntó? No, profe, es que uno en clase, uno lo ve de una forma, pero ya cuando uno está en el parcial enfrentado uno solito contra el mundo, ya es otra. Ah, pero eso es porque se dejan llevar de los nervios. Pregunten y verá que mis parciales siempre son fáciles. Sin No, mentiras, comentarios, profe. por favor. Pero sí quería, esos ejercicios que está colocando en el momento, pues hasta el momento son bastante fáciles. Ujú. Sería bueno más adelante, o puede ser en la siguiente clase o ahorita, si tiene el tiempo, un ejercicio más complejo, porque Sí, estos están es que aquí bastante vienen fáciles. más. Aquí Sí, vienen eso, más. eso. Entonces acá, y al cuadrado Uno menos parecía. y al cuadrado es 0. ¿Sí? Ahora vamos acá en este y ahorita vienen más. O sea, es que estoy mostrándoles que un mismo ejercicio usted lo puede hacer de varias formas. Varias formas. ¿Sí? Ahora, ¿qué tan complejo se le hace el ejercicio? Dependiendo de usted qué trayectorias tome. Porque, por ejemplo, alguien pudo haber dicho, no, donde es X, reemplace X igual a seno de Y al cuadrado sobre E a la Y. ¿Sí? Entonces, donde le aparezca la X, usted va a reemplazar por esto. ¿Sí? Y resuelve el límite. Ahí usted hace que el ejercicio se vuelva complejo. Y entonces ahí yo le digo, pues suerte, hágalo como usted quiera hacerlo. ¿Sí? Exacto. Sí, Entonces, señora. pilas ahí con lo de las trayectorias. Las trayectorias, obviamente, hay unas que son terribles, ¿no? Pero normalmente en un ejercicio a usted no le van a pedir, hágalo por esta trayectoria en particular. ¿Sí? Le van a decir, demuestre que el límite, si le dicen a usted, demuestre que el límite no existe, lo que tiene que hacer es buscar dos trayectorias que haga que me dé diferente el valor. Como el anterior ejercicio. Exacto. Ahora, la idea es buscar dos trayectorias que sean fáciles de trabajar, ¿no? No que ustedes se vayan a inventar una cosa que ni ustedes mismos son capaces de hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, funciones así, elementales como x al cuadrado, y igual a x al cubo. De pronto una exponencial, pero una exponencial solita, ¿no? E a la y, algo así. Y eso dependiendo del ejercicio. Si yo tengo un logaritmo y pongo una exponencial, chévere porque las dos se anulan. Pero, por ejemplo, en estas que son cuadráticas, que son racionales, pues ¿para qué me voy a poner a hacer eso? Lo que hago es un caos, como el que puse acá, que muy folclóricamente y jocosamente les dije, no, pues suerte si usted la va a hacer por ahí, ¿no? Que le vaya bien. ¿Listo? Porque acuérdense que las trayectorias son infinitas. Dime, Manuel, ¿ibas a decir algo? Pues que cada cual, profe, pues define o como que escoge qué camino puede llegar a tomar. O sea, en este Exacto. caso, digamos, si uno quiere complicarse la vida, pues coloca el ejercicio que la profe colocó de seno y todas estas cosas. Sí, porque normalmente el ejercicio no te va a pedir por una trayectoria en particular. Si el ejercicio te pide por la trayectoria en particular, pues ahí sí échese la bendición y hágalo por ahí. Y mire cómo hace usted todos los límites, ¿no? Pero en general le va a decir, demuestre que el límite no es o no existe. Ah, bueno, entonces terminemos este. Entonces ahora y al cuadrado menos y al cuadrado sobre y al cuadrado más y al cuadrado es 2y al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esto así, aquí no importa, chicos, esto, el denominador. ¿Por qué no importa el denominador? Porque el numerador acá se me va a hacer 0, ¿cierto? El denominador, ¿qué pasa? Si yo acá reemplazo por 0 en el denominador, ¿qué pasa? Tendría 0 sobre 0, ¿cierto? Porque aquí sería y. Entonces tendría que reemplazar a este. Miro, esto se puede aplicarle alguna técnica ¿de qué? La propiedad de límites, ¿no? De propiedades de límites o algo para
para desarrollarlo. Sí, yo recuerdo que cuando el denominador, el numerador es 0, hay una propiedad, si no estoy mal, no mal recuerdo, profe, porque no lo he practicado, es igual a 1. Ajá. Siempre y cuando el denominador, al evaluar el límite, no vaya para 0. Pero como mire, Sí. este va para 0. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar una indeterminación, 0 sobre 0, ¿cierto? Porque si yo reemplazo aquí en Y0, o sea, eso es cierto si yo tengo acá 0 sobre 2y al cuadrado y el punto que yo voy a evaluar, supongamos, es 0, 1, ¿cierto? La coordenada en Y, ¿cuál sería? 1. Entonces quedaría 0 sobre 2, pues ya eso es 0. Pero resulta que es que como estoy mirando es para el punto 0, 0, entonces me queda una indeterminación, me queda 0 arriba sobre 0. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo les pregunto, ¿hay alguna manera de que esto yo le aplique algo para quitar esta indeterminación? No hay, ¿cierto? Porque esto ya está llevado a la mínima expresión. Y arriba pues da 0 porque ya al cuadrado menos ya al cuadrado pues da 0. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una indeterminación. Entonces, aquí el límite no existe porque, mire, por la trayectoria 1 me dio el valor de 1. Por la trayectoria 2, ¿qué me dio? Indeterminado. Diferente. No existe. Diferente. Exacto. Indeterminado, indeterminado. Exacto, indeterminado, por tanto el límite no existe y si no existe por una trayectoria y por la otra sí, pues sigue cumpliéndose el teorema. Conclusión, respuesta. El límite x, y tiende a 0, 0 de la función x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado no existe, ya que sus dos trayectorias dieron diferente. Sí, las dos trayectorias que miramos dieron diferente. Entonces, miren, lo Profe, puse acá. ¿solamente ¿en 2 trayectorias o Sí. hay casos donde puedan hacerse más? No, se pueden hacer más, pero usted cómo demuestra que algo no existe, con encontrar dos que sean diferentes. Si encuentra 3, 4 que dé diferentes, súper. Pero con dos como mínimo que encuentren que sea que por las dos trayectorias le dé algo diferente, bien sea como en el ejemplo anterior, dos números diferentes o como en este ejemplo, una trayectoria le dio un número, que es este 1, y la otra trayectoria que le dio una indeterminación que usted no puede quitar, por tanto el límite no existe, porque acuérdese que cuando hay indeterminaciones, hay unas que sí se puede quitar, uno factoriza, elimina, bueno, todos los métodos algebraicos que hacían en cálculo diferencial, y sí se puede quitar, pero hay unas indeterminaciones como por ejemplo esta que no se puede quitar porque está en una mínima expresión. Entonces se dice que el límite no existe. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Listo, sí, señora profe. Entonces, miremos otro. Ay, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿No? Bueno, miremos este. Este es un ejemplo de que ustedes se pueden, digamos, equivocar en su respuesta y decir, el límite sí existe. Le preguntan a usted, le dan esta función y le dicen, existe el límite para el punto x, y que tiende a 0, 0 de esta función. Le preguntan, entonces ustedes de una vez en su cabeza, voy a trabajar dos trayectorias y me tiene que dar dos valores diferentes, pero resulta que usaron esta trayectoria aquí. Este es un buen ejemplo porque a veces uno como estudiante dice, cojo y igual a 0 y x igual a 0 y resulta que cuando la evalué me dio el mismo límite y puedo caer en la ligereza de decir, entonces el límite sí existe y vale 0. Y resulta que el límite no existía. Lo que pasa es que las dos trayectorias que usted escogió, esas dos trayectorias iban para el mismo lado. Había una tercera trayectoria que sí era la que me servía. Entonces usted cogía esta, por ejemplo, que le daba para 0 y esta, que es y igual a x, que me daba un medio. Entonces, este ejercicio
Ya ahorita lo revisamos bien uno paso por paso, pero este ejercicio es interesante porque uno como estudiante puede caer en la ligereza de que como escogí dos trayectorias diferentes y por los dos lados me dio el mismo valor, entonces ese límite sí existe. Y acuérdese que hay infinitas trayectorias, puede que se le escape una donde dé diferente. ¿Listo? Entonces miremos. Aquí tomo la trayectoria 1, y igual a 0, o sea, el mismo eje x. Entonces, como y igual a 0, la función f de x como a y quedaba f de x igual, normal, y en y reemplazada por 0. Entonces, ¿aquí qué hacía? Arriba dice x por 0 me da 0. Y abajo quedaba x al cuadrado más y al cuadrado, y como se reemplaza por 0, queda 0. Quedaba 0 sobre x al cuadrado y 0 sobre x al cuadrado me da 0. ¿Listo? Ahora el límite iría para 0 cuando x, y tiende a 0, 0 por el eje x. Ahora miren el otro. Si x es igual a 0, entonces ahora la función en x va de 0 y en y pues sí queda normal. Entonces como x vale 0, 0 por y me da 0. Y abajo 0 al cuadrado da 0, más y al cuadrado me da, ¿qué? Me da 0 también. Me queda 0 sobre y al cuadrado igual a 0. Entonces encontré que la función siguiendo esta trayectoria también tendía a 0 cuando x, y tiende a 0, 0 por el eje y. ¿Sí ven? Entonces acá, pilas ahí porque uno puede Pero caer en la profe, una ligereza. pregunta, ¿uno puede Sí. afirmar ahí que hay una trayectoria cuando prácticamente el punto no se está moviendo? O sea, no estamos partiendo para ningún lado. No, es que el punto no se mueve. Acuérdate que en límites, cuando ustedes veían en cálculo diferencial, el punto no se movía. Lo que ustedes hacían era mirar dos trayectorias, Sí, no, acercarse me a ese punto por refiero, la derecha y por la izquierda. sí, pero me refiero, digamos, ahí no hay ningún desplazamiento para acercarse a ese punto, porque, o sea, todo queda en 0, 0, ¿no? Claro que sí hay desplazamiento, es esta, mírela, es esta trayectoria, caminando hacia 0. Para y igual a 0, para x igual a 0 es esta trayectoria, el eje y. Ok. ¿Sí? Ah, y aquí viendo esto, cometí entonces un error acá, porque aquí simplemente se hace la división entre 0 y y sin mirar para dónde va el número. Entonces, miren acá, aquí todavía no me tocaba mirar esto. Aquí era simplemente, entonces esta no era indeterminada, esta me daba 0. Interesante acá. O sea, aquí, yo antes de aplicarle aquí el límite, tenía que simplemente hacer la operación de en 3D diferente, porque en una variable uno va en cada momento evaluando. Aquí simplemente hacía la operación de esto sin mirar para qué punto iba y esto me da 0 sobre cualquier cosa me da 0. Y ahora sí aplicaba el límite. Límite cuando ya está resuelta la función, límite cuando x, y tiende a 0, 0, como esto es una constante, la constante es 0, me daba 0. No había caído en cuenta en este ejercicio. Entonces, pero bueno, igual nos dio que las dos trayectorias me daban valores diferentes. Entonces, por tanto, el límite no existía. Ahora sí me vengo acá. Entonces, ojo. Aquí, entonces, en estas dos primeras que ensayé, tienden al mismo valor. Y tienden al mismo valor, uno puede decir el límite sí existe, pero resulta que había otra trayectoria. Aproximemos a 0, 0 a lo largo de otra recta. Digamos y igual a x. Entonces, esta recta y igual a x, aproximémosla a 0, 0. Entonces, para la función ya no es x, y, sino x, x. Entonces quedaría x acá por y, que es x, me queda x al cuadrado. Abajo, x al cuadrado queda igual y y es x, entonces quedaría acá x al cuadrado, da esto. Y esto me da, venga, lo hacemos completico, x al cuadrado arriba
sobre x al cuadrado más x al cuadrado acá. Y se cancela, y al cancelar, si es que me da 1/2. Entonces, ¿qué pasó? Encontré una que fue diferente. Las dos primeras tendían al mismo valor, a 0, 0, pero el tercer valor tendía a 1/2. Entonces, f de x, y tiende a 1/2 cuando x, y tiende a 0, 0. ¿Por qué trayectoria? Porque igual a x. ¿Listo? Entonces, Profe, entonces ahí lo recomendable sería para cada trayectoria no tomar el mismo valor, sino diferentes para asegurar el resultado. sí, sí, es mucho mejor, exacto. Y no, de pronto no quedarse con, si les da los dos límites iguales, no quedarse con dos trayectorias, sino ensayen una tercera o cuarta, a ver, para estar como seguritos. ¿Listo? Ok. Sí, señora. Bueno, bueno, este es otro. Aquí usaron la trayectoria, la familia de funciones que pasan por el centro, 0, 0 y la pendiente es positiva, y igual a mx para este ejercicio. Y miraron dos trayectorias. Este simplemente lo voy a comentar, ustedes lo pueden revisar más adelante. Entonces, para esta entonces quedaría la función x y en y mx, o sea que donde va y, usted va a reemplazar por mx. Miren que no tiene que ser una función en particular, sino puede ser una familia de funciones. Esta es mx, es la familia de todas las rectas que pasan por el punto 0, 0, cuya pendiente es positiva, m positiva. Entonces reemplazo donde está y, mx. X, miren, y es mx al cuadrado. Abajo, x al cuadrado queda igual más y es mx, dice a la 4, a la 4. Resuelvo esto me da x y x al cuadrado, x a la 3 por propiedad de los exponentes, m a la 2. Abajo queda x al cuadrado más m a la 4, x a la 4. Y para dar el último resultado, pues ahí lo que hicieron fue una factorización, ¿cierto? Entonces hagámosla por acá. Quedaría arriba m al cuadrado, x al cubo, sobre, abajo factorizaron x al cuadrado que multiplica a 1 más m a la 4 por x a la 2. Y entonces se va todo este de abajo con uno de arriba. Por eso es que me queda m al cuadrado por x sobre 1 más m a la 4 por x a la 2. Y ahí ya no se puede hacer nada. Ahí sí ya no puedo simplificar, no puedo hacer nada. Entonces aquí sí ya, como la expresión ya quedó lista, aplico el límite. Límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función m al cuadrado x sobre 1 más m a la 4 x al cuadrado. Como todo quedó en términos de x, entonces este es el 0 que voy a reemplazar. Entonces queda acá, x vale 0. 0 por m al cuadrado me da 0. Recuerden que la m es una constante. Y abajo, ¿qué me queda? 1 más, este vale 0. 0 por m a la 4 da 0. Entonces me queda 0 sobre 1, que eso es un valor lícito, eso es 0. Entonces me dio 0. Por esa trayectoria. Aquí usaron otra trayectoria diferente. La segunda trayectoria lo miraron como x igual a y al cuadrado. Entonces aquí, ¿cómo quedó? F de x, y, entonces donde va x pongo y al cuadrado. Y donde va y, pues sí queda igual. Entonces se reemplaza así en la ecuación original. Aquí donde es x pongo y al cuadrado. Por este sí y al cuadrado no pasa nada, y al cuadrado acá. Aquí abajo. Este x lo reemplazo por y al cuadrado. Entonces, y al cuadrado más y a la 4. Hago las cuentas. Entonces, ¿esto qué me da?
por propiedades de exponentes, si se multiplican sus exponentes se suman, y a la 4. Esto es y a la 4 más y a la 4 es 2 veces y a la 4. Se simplifica y me queda un medio. Entonces, por la segunda trayectoria, me dio un medio. ¿Sí? Acá. Entonces, en conclusión, los límites no existen porque los valores de esos límites en cada una de las trayectorias es diferente. ¿Listo? Entonces, ustedes van escogiendo las trayectorias. Ahora, chicos, una buena pregunta es cómo de pronto identificar a ojo qué límites sí existen y cuáles son sospechosos de que no existan. Esa es una buena pregunta. Entonces, para eso está el teorema de continuidad. ¿Sí? Porque hay unos ejercicios que uno los mira y dice a ojo, eso el límite sí existe de una. No hay que ponerme a probar trayectorias, simplemente los sustituyo y sale. Y hay otros que uno dice, este es sospechoso de que no exista, hay que probarlo. Entonces, hay unos tipsitos para poderlo trabajar. Creo que alguien iba a abrir el micrófono, sino que no me di cuenta ahorita, que volteé a mirar la segunda pantalla. ¿No? Sí, profe, es que se me desconectó por un minuto la sesión, que se me cayó el internet. ¿Qué era lo que estaba comentando el último minutico para atrás? Que vamos a mirar cómo, digamos, sospechar de que un límite existe o no existe de acuerdo a su continuidad. O sea, hay límites que uno al mirarlo dice, este existe y no hay que ponerme a probar trayectorias. Sale de una sustituyendo. Y hay otros en los que sí son sospechosos de que no existan, como este ejemplo y los anteriores, entonces donde nos toca probar por dos trayectorias diferentes que el límite no existe. Entonces vamos a eso. Bueno, entonces, primero, propiedades de los límites de las funciones de dos variables. El límite de la suma es la suma de dos límites. Aquí entra suma y resta, ¿no? Suma y resta. El límite de un producto es el producto de los límites. Producto y división, solo que en división toca tener cuidado que el denominador diferente de 0. Entonces, en general son las mismas, los mismos propiedades de límites que vieron en cálculo diferencial. Límite cuando x, y tiende a a, b de una función que está en términos de x es simplemente reemplazar en x el valor de la componente que corresponde, en este caso a x es igual a. Si es en y, pues reemplazan el valor que corresponde a la componente en y, que es b. Si es c, si es una constante cualquiera, ahí sí el límite cuando x, y tiende a cualquier punto de una constante cualquiera es la misma constante. El teorema del emparedado también se cumple si yo tengo dos funciones que acotan inferior y superiormente a otra y sus límites en los extremos son iguales, necesariamente la de la mitad es igual. Esas son como las propiedades de límites, las mismas que veían en cálculo diferencial. Bueno, entonces límites y continuidad. Ojo acá, si yo sé que una función es continua, hallar el límite es fácil. ¿Por qué? Porque si la función es continua, este límite es igual a la imagen de la función en ese punto. Entonces, es muy importante eso. Si la función es continua, entonces, ¿qué voy a encontrar? Que esa función, ese límite es igual a la imagen de la función en ese punto. Gráficamente, ¿qué significa? Que la superficie no va a tener en su gráfica agujeros ni grietas. ¿Por qué? Porque la función o la superficie es continua. No tiene que ser función, sino superficie. Es continua. Entonces, ojo acá, miren lo que me dice. Los tips en dos variables. Función polinomial. Suma de términos de la forma c, x a la m, y a la n, donde c es una constante cualquiera en los reales y los exponentes m y n son enteros no negativos. Ese es un polinomio. Un polinomio en dos variables es este. Por ejemplo,
su denominador no tiene variable, de hecho este no tiene denominador, y los exponentes de sus variables son positivos. Estas son funciones continuas. Entonces, si a mí me piden el límite de una función de estas en un punto dado cualquiera, listo, de una, sin ponerse a probar trayectorias, existe, porque ya sabemos que la función es continua. ¿Y qué valor es? Pues el valor de reemplazar aquí el punto que me están dando. Si la función es racional, miren que las funciones racionales fueron las que trabajamos, porque son las interesantes. Esta función racional es continua sobre su dominio. O sea, para cualquier valor x, y, esta función, su límite existe y es igual a la imagen, a excepción de un punto. ¿Cuál punto no pertenece a ese dominio? 0. Acuérdate que es en dos coordenadas. 0, 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el punto 0, 0 sí hay sospecha. Si me dicen el límite de esta función para el punto 0, 0, ahí sí me toca probar las dos trayectorias para ver si el límite no existe. ¿Por qué? Porque 0, 0 no puede pertenecer al dominio de esa función, ya que si yo reemplazo ese punto acá, me da el denominador 0 y eso es imposible. Si me dijeran el límite de esa función para el punto 3, 4, sí, de una existe. ¿Y cuál es el valor? Pues reemplace donde está X el 3 y donde está Y el 4 y ahí sale. ¿Por qué? Porque 3,4, que es el punto que me interesa, sí está en el dominio. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de las funciones, de saber la continuidad de las superficies en 3 dimensiones. Entonces, aquí hay uno. Bien, esta límite cuando x, y tiende a 1, 2, a 0, 0, a 4, a 5, al que sea, de esta función, de una existe, porque es una función polinomial y las funciones polinomiales son continuas en todas las dimensiones. Entonces, ¿qué era simplemente? Evaluarlo. Entonces, donde está x, reemplazar por 1, donde está y, reemplazar por 2, y ahí encuentro el valor. ¿Qué pasa con esta función? Esta función no es continua. ¿Cierto? No es continua ¿en dónde? En 0, 0. Para 0, 0 no es continua y esta la probamos. ¿Qué pasó? Para 0, 0 nosotros vimos que esta función en 0, 0, el límite no existe porque no es continua, no está definida para 0, 0. ¿Qué fue lo que miramos? Miramos que las trayectorias me daban diferente para 2 que escogimos. Aquí está el ejemplo de las gráficas. Bueno, esto sí ya con GeoGebra ustedes las pintan. Entonces, miren, estos son los ejercicios del tercero, que es límite de funciones en varias variables. ¿Listo? A ver, a ojo, observen eso. Me van a decir qué puntos de una el límite existe y es solo evaluarlo. Mírenlo ahí. Y me dice. No tengo que ponerme a buscar trayectorias ni nada de eso. En el C, diría yo. En el C, pero sí. Exacto, ¿por qué en el C? Porque este 3,4 hace parte del dominio de esta raíz cuadrada. ¿Cierto? Sí, señora. Entonces no hay discontinuidad, es simplemente reemplácenlo ahí y hacen las cuentas y sale. ¿Cuál otro? Hay otro que también, exacto, hay otro también. Échenle ojito, a ver, hay otro también. Que existe, de una existe, no hay que ponerle problema. ¿Cuál? El A. Perfecto. Sí. Miren, 0, 0, a diferencia del B y del D, 0, 0 sí hace parte del dominio. El punto 0, 0 sí se puede reemplazar acá. Miren. Ya nos dejaría el denominador habilitado. Entonces, no habría ningún problema. Por tanto, A y C, listo, el límite existe. Ustedes escriben el límite existe porque es el punto pertenece al dominio y da tanto. ¿Sí? Lo reemplazan y da tanto. ¿Cuáles son los sospechosos de que no existan? Que me toca buscar trayectorias para demostrar que no existen. El D. El D y el B, ¿cierto?
Ajá, porque si ustedes intentan reemplazar 0, 0 en la función, ¿qué pasa con los denominadores? Se me hacen 0. Exacto, entonces aquí sí me toca buscar 2 trayectorias. Y aquí es donde yo les digo, la idea pues es buscar trayectorias que me sirvan, ¿no? Pero tampoco me voy a ir a enloquecerme buscando unas trayectorias bien complicadas que después ustedes mismos no sean capaces de hacer nada. Entonces yo, por ejemplo, aquí podría yo tomaría una trayectoria, la identidad X igual a Y, me serviría. Y la otra tomaría un eje X o eje Y. Ahí ya les di pistas, ¿sí? Pero pues no digo más porque si no les hago el ejercicio. Pero miren que ya vamos como aprendiendo, interesante el ejercicio. Pero Entonces, podríamos estar haciendo uno de esos ejercicios, profe. no, no, imposible. Ahora, si ustedes se quieren reunir, se ponen ahorita una cita y hacen un meet y trabajan en equipo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. No, pues el C sale en 30 segundos, es solamente reemplazar esa palabra. Exacto. Ya está uno ahí. Entonces, el B y el D siguen las indicaciones que están ahí en las diapositivas. Bueno, entonces la presentación es una adaptación con fines didácticos del libro de cálculo de Stewart. Gracias. Y el sábado trabajamos fracciones parciales B. Como estaba con los de integral también. No, el sábado trabajamos derivadas parciales. Para derivadas parciales, esas son sencillitas. Vamos a trabajar primera derivada y segunda derivada. Esperen, ¿dónde está mi...? Ya, aquí están viendo el curso, ¿cierto? Sí, profe. Miren, para derivadas parciales, yo ahorita les subo acá, igual les voy a subir las diapositivas de la clase del sábado, que es derivadas parciales. Esas sí es que son tiene más, o sea, digamos que tiene más análisis límites, porque límites no es que sea tampoco difícil, pero tiene más análisis. Las derivadas parciales es hacer lo que ustedes saben de derivación, lo que aprendieron en cálculo diferencial de derivada, regla de la cadena, del producto, cómo se sacaba la derivada de un cociente, pero ahora con varias variables. Entonces, miren, aquí está la calculadora de derivadas parciales. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner una función acá. Me voy a inventar una facilita acá para que tengan el abrebocas para el sábado. Ay, internet está lento. Es que como tengo abiertas las dos plataformas, a veces se pone un poquito lento. Tanto BibluButton como... con el otro grupo sí salió. Pero me voy atrás acá, más bien. Y lo vuelvo a llamar. Esta calculadora me gusta mucho, esta la hizo el profe William, que también es del departamento de matemáticas de la parte de distancia. A ver. Ya, ahora sí me cogió. Entonces aquí yo voy a anotar esta integral, perdón, esta función. X al cuadrado, me fue mucho, más 3xb. Le voy a dar enter, que va acá. Miren, derivadas parciales. Entonces las derivadas es lo que nosotros hemos trabajado, derivada primera, derivada segunda. Pero como esta está en varias variables, la primera derivada es sacar la derivada en x y la derivada en y. Miren la derivada en x. ¿Qué quiere decir la derivada en x? Que usted coge la función y la función lo que le va a importar como variable es la x. Esta es la importante y esta es la importante. Las demás, no. Entonces, derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de x, 1. ¿Multiplicado por quién? Por lo que ya tiene, 3 y y. ¿Sí ven? Derivada parcial, derivada con respecto a y. Dio 3x, ¿por qué?
derivada de x al cuadrado. ¿Esto tiene variable en y? ¿Aquí tiene algo que esté con respecto a y? No. Señora. Entonces esto juega, cuando no tiene nada con y, juega como si fuera una constante. Entonces esto se hace 0. Miramos acá, aquí ¿dónde está la y está acá, derivada de y 1, y queda 1 multiplicado por lo que tiene ahí pegadito, que es 3x. ¿Sí ven? Eso es la derivada parcial. Y esta, por ejemplo, estas serían las segundas derivadas. Derivada con respecto a x, quiere decir, la segunda derivada coge la derivada con respecto a x y la deriva otra vez con respecto a x. Entonces, mira, aquí está la variable x. Derivada con respecto a x, 1 por 2, 2. Miro acá, aquí hay variable y, perdón, aquí hay variable x, no hay. Entonces, como no hay, se comporta como si fuera una constante y se hace 0, medio 2. Ahora esta cruzadita, derivada con respecto a x y ahora derívela con respecto a y. Entonces, miren, aquí está la derivada con respecto a x. Esta es la que me dio. Ahora, esta la voy a derivar con respecto a y. Entonces, ¿aquí hay y? No. Entonces sale 0. ¿Aquí hay y? Sí, hay 1. Derivada de y es 1 por 3, 3. ¿Sí, Lady? Sí, señora. Ah, pensé que, es como vi el micrófono abierto, pensé que ibas a preguntar. Ahora miren esta. Derivada de y de x. ¿Qué quiere decir? Usted ya tiene que tener la derivada en y ahora derive esa con respecto a x. Entonces pidámosela. Miren. Esta, que es la derivada en y, derívela con respecto a x. La derivada con respecto a x sería en este caso 1 por 3, pues 3. Ahora, derivada con respecto a y, mírenla y ahora derívela otra vez con respecto a y. ¿Qué me dio? La derivada con respecto a y no había y acá. Entonces esto se comporta como una constante. Derivada de eso pues me dio 0. Entonces esas son las derivadas parciales. Es hacer lo mismo que sabemos con las derivadas, pero ya ahora en torno a dos variables, a la derivada en x y la derivada en y. Y eso es lo que vamos a trabajar el sábado, puros ejercicios de estos arbolitos. La ventaja con nuestro, con nuestra aula, es que esos ejercicios que vamos a hacer el sábado los podemos verificar con nuestra calculadora de derivadas. ¿Listo, muchachos? Entonces les dejo ahí el abrebocas. De todas maneras les voy a dejar las diapositivas del sábado adelantado, aquí. Entonces aquí van las de límites, que fue las que trabajamos, y las del sábado, que son las de derivadas parciales, las voy a poner acá. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces que tengan buena noche, que descansen. Gracias a ustedes pues por la, Gracias, profe. Gracias, por la profe. atención. Muy interesante. Ok. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Sí, lo que pasa es que estoy aquí organizando unas cosas y ya ahorita cierro, pero pueden ir saliendo, no hay problema. Hasta luego.